quien no me conozcan, yo soy Patricia López y soy la encargada de gestionar la página La Pasión en Ceuta. Y en la tarde de hoy daremos a conocer el cartel oficial de La Pasión en Ceuta 2021. Pero antes de eso, vamos a dar paso a la entrevista cedida por el vicario general de Ceuta, Francisco Fernández. Afrontamos tristemente pues una Semana Santa distinta en la forma, pero con fervor y con devoción en el fondo. Tenemos que ser conscientes de la situación de la pandemia actual y con la responsabilidad propia de nuestra actitud cristiana, pues afrontar esta Semana de Pasión que próximamente celebraremos desde este profundo fervor que ya se marca desde el miércoles de ceniza, donde pues el ayuno, la oración y la limosna marcan todo el itinerario cuaresmal hasta llegar hasta la Pascua, hasta la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pues la verdad que soy un seguidor de la página y bueno, pues creo que acerca al mundo cofrade ceutí y bueno, pues a la gran pantalla y al universo del mundo digital, pues lo que es nuestra manera de expresar esa pasión, esa muerte, esa resurrección del Señor, pero que no se condensa en una semana, sino que se prolonga en devociones, en tradiciones, en fervor de toda nuestra ciudad y lo hace pues durante todo el año. Y sobre todo es curioso el ver los datos, fotografías, nuestra historia, nuestra devoción. Y bueno, qué decir que agradecer a las personas que hacen posible esta difusión, pues este acercamiento a la era digital que hace también mucho bien. Bueno, las hermandades están actuando con muchísima responsabilidad desde el primer momento que surgió esta pandemia y tuvimos que en el Consejo de Hermandades debatir muchísimo antes que en muchas ciudades, si continuábamos con la organización y la preparación de la Semana Santa, Ceuta fue modelo y ejemplo y lo está siendo a la hora de esa colaboración con la Iglesia, que bueno, formó parte de ese entramado desde el mundo cofrade desde hace muchos años en nuestra ciudad y está respondiendo con muchísima responsabilidad. Yo he de destacar que bueno, hemos tenido grandes retos. Ahí tuvimos el reto de la novena a la Virgen de África en el mes de agosto, las devociones a la Virgen del Carmen unidas en diferentes actos en el mes de julio y lo que ha sido pues toda la celebración tanto de la Navidad como ya la organización propia de la Cuaresma. Pues las hermandades están respondiendo con muchísima responsabilidad, siguiendo los criterios de la autoridad sanitaria, adaptándose a nuevas formas de exposición y de veneración. Y creo que bueno, que está llegando desde las redes sociales y desde las páginas, pues llegan a todos esos hermanos que desgraciadamente sí tienen que quedarse, no solo por responsabilidad, sino tienen que quedarse en sus hogares. Bueno, las hermandades siempre han correspondido a la caridad. No es que una hermandad sea Cáritas, ni tenga que ser una ONG. La hermandad tiene su propio fin. La hermandad es una asociación de fieles que, elegida por el obispo diocesano, vive en torno a una devoción, pues su fe cristiana. Y la fe cristiana, como dice el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma, es fe, esperanza y caridad, basada en las tres virtudes. El amor es nuestro lenguaje, el lenguaje por el cual llegamos a todos esos hermanos que o no creen en Dios, o rechazan al Señor, o no creen en la fe cristiana, pero sí captan nuestra sensibilidad por el otro. Es decir, nosotros no estamos ajenos al sufrimiento porque la pasión del Señor nos lleva a la compasión de todos los pobres, de los enfermos, de los que buscan esperanza. Entonces yo creo que las hermandades están colaborando magníficamente con sus obras de caridad, con sus bolsas de caridad, pero sí es cierto que las hermandades pues no son Cáritas, no son ONG y la labor de una hermandad no es solo hacer caridad. Tiene muchos otros aspectos, pero que destacar que indiscutiblemente no cabe duda que las hermandades durante todo este tiempo han correspondido también con la ejecución de mascarillas, con la creación
de estructuras para ayudar digitalmente o presencialmente a bancos de alimentos, a Cáritas Diocesana de Ceuta y a cuantísimas familias también. Me viene a la cabeza pues toda esa recogida de juguetes que se hicieron también en Navidad, que hermandades propias pues también hicieron posible que llegaran esos juguetes, esos niños desfavorecidos de nuestra ciudad. Creo que indiscutiblemente también pues han colaborado en un ámbito caritativo muy grande. Bueno, la Iglesia desde el primer momento ha adaptado tanto el rezo de los rezos de piedad, rosario, Vía Crucis. Yo en este punto sí llamo a la sensatez. Se ven a través de los medios digitales pues muchas personas que se lanzan a traslados internos, a Vía Crucis un poco más. La normativa de los obispos, tanto de los obispos del sur como nuestro obispo diocesano, es que seamos muy sensatos y que dependiendo de la situación de la pandemia en cada punto y en cada lugar, pues actuamos pues correspondiendo a esas orientaciones de la autoridad sanitaria. Vía Crucis, ¿se podrán hacer? Pues claro que se pueden hacer, porque gracias a Dios tenemos nuestros templos están adaptados a las circunstancias, se cuidan las medidas sanitarias, desinfecciones, aforos. Respetando todo eso, se pueden hacer internamente todos los rezos de piedad, evidentemente respetando pues, que no sea un tiempo prolongado, que las distancias se cuiden, todo lo que ya sabemos y que lo sabemos de teoría, luego a la hora de la práctica pues un poco más complicado. Pero yo creo que sí podremos vivir una Cuaresma intensa, como decía, distinta en las formas, pero vamos a buscar el contenido y la autenticidad del fondo. Toda esta pandemia va a pasar una factura y es todo lo que no sea una convocatoria, todo lo que no sea un compartir y una presencia, una convivencia. Pues la convivencia, la llamada a la era digital está muy bien, pero nosotros necesitamos de esa convivencia humana. Los jóvenes evidentemente pues ahora están en otras cosas, en otras preocupaciones, en los estudios. Hay miedo, independientemente de la situación, hay miedo. Porque siempre se nos echa la culpa a los jóvenes, ¿verdad?, de que somos los responsables de todo este crecimiento que está habiendo en la pandemia y de estos números de casos que se elevan en nuestra ciudad, desgraciadamente. A los jóvenes hay que animarles, estar con ellos, apoyarles, porque el impulso y el espíritu de la juventud, que siempre es la acción, en estos momentos se ve más mermado. Y yo creo que hay también un camino para poderle llevar al camino de la vida interior, la vida del planteamiento del sentido de la existencia, de la verdad de la fe. Y creo que bueno, que también esto nos está haciendo ver que no todo es acción, sino que nuestras hermandades tienen que ser fuentes y semillas de vida interior y de autenticidad. Son momentos en los que nos vamos a quedar con lo esencial. La liturgia se ha reducido, la expresión de la fe se ha reducido, buscamos lo auténtico, lo que podamos celebrar, pero siempre con esa autenticidad y esa profundidad. Vale, y si quiere decir alguna reflexión o algo para acabar. Pues yo os animo a todos los que seguís esta página y también a todo el mundo pues, sensible a la Semana Santa, a las hermandades, a las cofradías, en definitiva, a todo el pueblo fiel, que vivamos esta Cuaresma como una Cuaresma intensa en un camino que nos lleva a identificar nuestra vida con la propia vida del Señor, con la propia vida de Jesús. Creo que jamás pensaríamos que el dolor y la pasión se encarnaría en unos hermanos que sufren en una tierra que está gimiendo las consecuencias de una pandemia. Pero también tenemos que mirar, como dice el Papa Francisco, hacia esas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que nos elevan con una mirada sobrenatural a aceptar nuestra naturaleza, nuestra debilidad, pero saber que nuestra vida está en las manos del Señor. Toda la vida de Jesús, el camino de Jesús, el camino de la pasión, es un camino de total abandono a Dios. Escuchemos estos días, pues mediante la oración al Señor, que nuestro ayuno nos ayude a sacrificarnos por aquellos que están más desfavorecidos. No es dar, sino darnos, y nuestra caridad sea pues el lenguaje común a todos que nos identifica con una fe y bueno, nos identifica con una misión, la de anunciar el Evangelio a todos.
hemos escuchado las palabras del vicario general de Ceuta, la cual estamos muy agradecidos, ya que siempre hace una labor inmensa con las hermandades para llevarlas por el camino de la fe, que en estos tiempos es uno de los grandes problemas que tenemos. A continuación vamos a escuchar las palabras de Julio Llerena, que es el encargado de la vocalía de comunicación y publicación del Consejo de Hermandades. Todo tipo de información, cofrade, en especial de nuestra Semana Santa, a través del Facebook, Twitter y otros medios telemáticos, siempre es interesante, ya que con esto conseguimos portar a todos los cofrades, no solamente de Ceuta, sino del mundo cofrade general, la existencia de nuestra Semana Mayor y actos anuales que nuestras corporaciones realizan durante todo el año, sea del tipo religioso o sociocultural. Por ello, considero muy positivo la existencia de la Pasión en Ceuta. Por lo que observo y el número de visitas que se realiza en la Pasión en Ceuta, me parece muy adecuada, ya que a la vez que se informa por la Pasión, también se recibe de la web del Consejo, y hace que la unión de las dos tengan mayor aceptación, tanto como para una y para otra. En resumidas cuentas, la Pasión en Ceuta es el mejor medio cofrade que tenemos en la actualidad en nuestra ciudad. Todo lo que sea importar nuestra Semana Santa y diversidad de cartelería cofrade me parece muy bien, al igual que lo hacen nuestras corporaciones nazarenas. Por parte del Pleno del Consejo de Hermandades de Ceuta y debido a los momentos que estamos pasando, se ha suspendido todo tipo de actos, como ya sabemos, de carácter externo, como salidas procesionales, pregón, conciertos, besamanos y besapiés. No por ello hemos olvidado el carácter cristiano y que mandan nuestras reglas. La realización de los cultos internos, veneración a nuestros sagrados titulares, finalizando con los santos oficios y celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este año, sustituyendo al típico callejero de Semana Santa, lo hemos sustituido por un programa en el que indicamos la celebración de todos los actos religiosos, ya sean tridos, quinarios y septenarios, que celebrarán nuestras hermandades y lo que se hará conjuntamente. Comenzamos el miércoles ceniza con la celebración de la Sagrada Eucaristía e imposición de la ceniza en la Santa Iglesia Catedral de la Asunción a las 8 de la tarde. Con posterioridad y a lo largo de toda la cuaresma se celebrarán todos los cultos cuaresmales en las sedes canónicas de nuestras cofradías, continuando el Viernes de Dolores con la celebración del rezo de Santo Via Crucis claustral del Consejo de Hermandades, también en la Santa Iglesia Catedral y siempre con los aforos marcados por sanidad. Llegada la Semana Santa, las hermandades, según el día que les hubiese correspondido su salida penitencial, se reunirán para la celebración de la Santa Misa y de los Santos Oficios al llegar el jueves y Viernes Santo, hasta llegar el Domingo de Resurrección a la celebración de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral. Muy agradecidos con Julio Llerena por colaborar con nosotros y mostrarnos su visión a través de las hermandades. A continuación, hablaremos con José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de Ceuta, para que también nos cuente una breve historia de la Semana Santa ceutí. Las raíces de la Semana Santa de Ceuta parten naturalmente de la historia portuguesa de la ciudad. Aunque la ciudad había sido cristiana en época antigua,
pero luego después pasan 7 siglos de dominación islámica, en la cual hay cristianos residuales, pero no sabemos que hubiera manifestaciones públicas como las entendemos nosotros, ligadas a la Semana Santa. A partir de 1415, que es cuando la ciudad es tomada por los portugueses, la ciudad vuelve a convertirse en una ciudad cristiana, con todas sus estructuras. Eso quiere decir un cabildo catedralicio con su catedral, una serie de ermitas, conventos, hermandades y cofradías. Una serie de hermandades y cofradías que normalmente están ligadas al tema de la asistencia religiosa, pero también benéfica y de última hora. Más o menos podemos pensar que en la Semana Santa del siglo XV habría alguna procesión, salida de los conventos, alguna cofradía, pero sería una cosa muy puntual. Todos sabemos que el gran impulso a la Semana Santa como manifestación pública y otras muchas manifestaciones públicas de la Iglesia parten del Concilio de Trento. Es ahí cuando la Iglesia quiere hacer propaganda, quiere luchar contra otras religiones a partir de esas manifestaciones públicas. Hay una Semana Santa renacentista en Ceuta, una Semana Santa de corte, por decirlo de algún modo, luso. Hay una serie de procesiones, también pequeñas, como es natural, siempre con una imagen de la Virgen o con una imagen de Cristo, más o menos es lo que podemos pensar. Sabemos de una procesión de pasos que estaría ligada a grandes estandartes que procesionaría con la Hermandad de la Misericordia y por último una procesión de pasos ya en el siglo XVII ligada al Nazareno. Pero lo más importante y muy derivado de esa visión del Concilio de Trento es el papel del Santísimo Sacramento en la Semana Santa. Y ahí tenemos cosas muy interesantes como puede ser el monumento del Jueves Santo, una procesión de la Sagrada Forma en una urna con paramentos negros que procesionaba unas veces por dentro de la catedral y otras veces por la Plaza de África el Jueves Santo, ¿no? Ligada a la procesión del Santo Entierro, que ya en esas épocas es una procesión definida, de la que también podemos hablar. Y por último, el Santísimo vuelve a tomar un papel muy importante en la procesión del Resucitado, procesión que se hace también con la forma llevada por un preste en la custodia y que da la vuelta a la Plaza de África. Uno de los símbolos más importantes de la Semana Santa de los siglos XVI, XVII, XVIII es la procesión del Santo Entierro. El Santo Entierro vertebra toda nuestra Semana Santa siempre, pero en ese momento más aún. Hay un Cristo articulado que está en la Catedral de Ceuta, como de una vara, de cuya custodia se encarga en un principio la Cofradía del Santísimo Sacramento y luego después la de la Misericordia. Esa imagen es una imagen que en algún momento puede llegar a procesionar crucificada, que desde luego aparece en el féretro el Viernes Santo y que posteriormente, a la hora de la muerte, ese féretro se cierra, se queda en la iglesia se pone bajo una guardia militar y el templo queda cerrado, se vela hasta que en el momento de que se celebra la Pascua de Resurrección se abre el templo y volvemos a los actos con el Santísimo. Es un rito muy curioso que la Iglesia española a finales del siglo XVII no ve con buenos ojos, pero que va a mantener y no sabemos realmente hasta cuándo.
junto a la catedral, el gran peso de la Semana Santa podemos pensar que lo llevan las dos órdenes conventuales, franciscanos y trinitarios. Tienen los templos más ricos y las cofradías más interesantes están ahí. Estamos entrando en el barroco, 17 y 18, las cofradías van tomando cuerpo y podemos decir que hay un movimiento pasionista muy pequeño, siempre en torno a esa procesión de pasos del Nazareno y a la otra procesión de pasos de misericordia, más por último el tema de Santo Entierro. Con la desamortización las cofradías van a ir desapareciendo y realmente a finales del siglo XIX prácticamente no sale más que Soledad, Nazareno, Santo Entierro. Y tenemos que esperar hasta que en 1913 se refunde la cofradía de Santo Entierro y a partir de ahí Santo Entierro es la matriz de todo el movimiento cofrade del siglo XX. Muy agradecidos con José Luis Gómez Barceló por contarnos una breve historia de lo que fue nuestra Semana Santa de Pasión en aquellos años en nuestra ciudad. El doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, Salvador Hernández, nos va a dar unas breves directrices sobre los carteles de la Semana Santa. Además de que pudo conocer la ciudad, entiende muy bien sobre el arte y la Semana Santa. Y aquí lo deja reflejado con información sobre la historia de los carteles de nuestra ciudad. Soy Salvador Hernández González, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y profesor colaborador del máster de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, también en Sevilla. Le voy a efectuar unas breves consideraciones sobre la cartelería de la Semana Santa en Ceuta. Semana Santa que conozco indirectamente a raíz de mis investigaciones sobre el patrimonio de Ceuta como consecuencia del servicio militar en el año 95 que me permitió ponerme en contacto con ese patrimonio tan necesitado de estudio. Pues bien, la cartelería de Semana Santa supone una forma de difundir esa imaginería local y darle promoción. Tengamos en cuenta que la cartelería supone la fijación en el colectivo de esa imaginería local, de esas devociones populares, y quedan fijadas en la memoria como escenarios urbanos donde las imágenes transitan en medio de la devoción del pueblo. La cartelería, como testimonio gráfico, ha tenido una evolución en el tiempo. En los años 50 y 60 se optó por un estilo muy dibujístico, muy lineal, con colores y sombras, colores muy fuertes, algo estridentes, mientras que ya en los años 70 y 80 entra en escena la fotografía más bien como composiciones o montajes fotográficos, mientras que ya en los 90, con las nuevas tecnologías, entra en marcha la fotografía artística propiamente dicha, que se esmera sobre todo en enseñar las imágenes en escenarios urbanos privilegiados, como templos, las catedrales, las iglesias, las parroquias, o la imagen procesionando entre la muchedumbre de fieles, o bien potenciando sus efectos expresivos mediante el juego de luces y sombras emanado de la iluminación de los guardabrisas de los pasos de misterio o la candelería de los pasos de palio. Ciertamente en la cartelería de Semana Santa ha habido ciertas imágenes, esculturas que han sido más favorecidas por la fotografía o más representadas en el tiempo. Y en el caso de los Cristos, por ejemplo, han tenido más fortuna iconográfica en ser representados obras como el Cristo de Medina Celi, el Cristo de Veracruz, Jesús Nazareno, el Cristo de la Buena Muerte, o en el caso de las vírgenes, la iconografía mariana se ha centrado generalmente en imágenes de gran devoción como la del Mayor Dolor, la de las Penas o la de la Caridad. En definitiva, los carteles de Semana Santa van fijando en la memoria colectiva ese elenco imaginero y esperemos que el próximo cartel de Semana Santa, aunque no tengamos la celebración pascual por las circunstancias que es de todo conocida, esperemos que ese cartel sea todo un éxito y que contribuya a esa galería iconográfica de representación ideal de la imaginería pasionista. Nada más, muchas gracias.
Como ya comentó mi compañero Salvador Hernández, el cartel de este año lo protagonizará una imagen muy especial de la ciudad. A continuación, os contamos de qué imagen se trata. Nuestra Señora de las Tristezas se trata de una histórica imagen de una soledad lamentándose con las manos entrelazadas que vislumbra a los fieles que acuden al aseo septense. Se trata de la única imagen de candelero del siglo XVIII con las manos en esta posición y que hasta hace no mucho compartía posición con sus compañeras Soledad y Dolores. Tallada en el siglo XVIII, su origen lo encontramos en una memoria fundada por el canónigo Nicolás López Almagro y que a su muerte pasó a la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción. Destacaron también sus pasadas por las iglesias de Santa María de Gracia y el Santuario de Nuestra Señora de África, donde formó parte de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. En cuanto a sus salidas procesionales, consta de salidas sobre unas pequeñas andas acompañadas por mujeres con luminarias y representantes vivientes del Antiguo y Nuevo Testamento. Tras la suspensión de esta procesión por haber derivado en un mero desfile, la imagen pasó de nuevo a la Santa Iglesia Catedral, donde permanece en la actualidad. Con la llegada de la Hermandad de la Flagelación, conllevó que su retablo fuera ocupado por María Santísima de la Caridad y que la Virgen comenzara un peregrinar por los altares de todo el templo catedralicio. Con la fundación en 1981 de la Cofradía de San Daniel y Compañeros Mártires, se promovió el culto a dicha imagen, produciéndole el cambio de advocación de Soledad a Tristezas, evitando así la dualidad de entre esta y la titular mariana de la Real Hermandad del Santo Entierro. Finalmente, dicho proyecto nunca llegó a cumplirse, y sus cultos quedaron organizados por una pequeña asociación de fieles no existentes a día de hoy. En la actualidad, Nuestra Señora de las Tristezas goza de gran admirar por los ceutíes en un nuevo albor en su historia, y es el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral el encargado de su puesta en escena y de su cuidado, y también en sus puestas al culto, donde cada Viernes de Dolores la apreciamos en una veneración y en un acto piadoso de besamanos. Nuestra Señora de las Tristezas se trata de una de las dolorosas ceutíes más características que posee el patrimonio actual. Se trata de una dolorosa del siglo XVIII con las manos entrelazadas y de candelero, y que conserva su esencia desde que se concibió en el siglo XVIII. La ausencia de una corporación dedicada a su culto siempre se ha visto mermada y siempre se ha visto, digamos, como un estigma hacia la propia imagen, pero también hay una gran diferencia de que se ha visto beneficiada en profundidad en cuanto a su patrimonio como escultura.
Y digo esto porque antiguamente en la ciudad de Ceuta siempre se hacía y se deshacía desde el siglo XX, desde principios del siglo XX hacia adelante, como disponían las juntas de gobierno de aquel momento o incluso de los propios hermanos mayores, sin contar con la opinión del pueblo o incluso de la propia junta. Se dice, por ejemplo, que el antiguo Cristo de nuestro Padre Jesús Nazareno, antiguo titular de la Hermandad del Encuentro, se vino a Sevilla a hacerse una restauración por Pineda Calderón y se quedó en la Feria de Abril, que dio la casualidad que estaba en plena Feria de Abril en ese momento. Pineda Calderón justificó su restauración en profundidad como dijo, una restauración, pero realmente se trata de un cambio completamente de imagen. Cosas parecidas ocurrieron como a la antigua imagen de Nuestra Señora de la Soledad, antigua titular del Santo Entierro, en la que cambió de posición, incluso de policromía, y Torbisco en los años 40 pues cambió candelero, cambió manos, cambió todo y dejó de ser, digamos, una Soledad del siglo XVIII muy parecida bastante a Tristeza. Lo mismo pasó incluso con la antigua imagen de la Virgen de los Dolores de los Trinitarios. Entonces, lo que quiero decir es que la ausencia de una corporación dedicada al culto en esos años a la Virgen de las Tristezas es la que provoca que la sigamos viendo como en la actualidad y cómo se concibió en el propio siglo XVIII. Tristezas antes compartía iconografía y posición con otras dos dolorosas desaparecidas en la actualidad. Con la fundación en los años 80 de la Cofradía de San Daniel y Compañeros Mártires, a la falta de una titular dolorosa o incluso un titular pasionario, se decidió promover al culto a dicha imagen. Lo que pasa es que la falta de interés, por una parte, la falta de medios e incluso la falta de experiencia provocó que se viese mermada dicha postura ante ante los cultos de Nuestra Señora de las Tristezas. Y es esa una de las cuestiones por las que nosotros conservamos a Nuestra Señora de las Tristezas tal y como está en la actualidad, debido a la ausencia de una corporación al culto, que normalmente es una cosa negativa, pero en esta situación es una cosa bastante positiva, una ausencia de una corporación al culto dedicada a ella a principios del siglo XX. Es lo que permite que veamos a una Soledad catedralicia del siglo XVIII con las manos entrelazadas, con una impronta malagueña que debemos de seguir manteniendo. Como nos ha comentado nuestro compañero Antonio, ya conocemos a la Virgen de la Tristeza de la Santa Iglesia Catedral, imagen desconocida para muchos, pero muy valiosa para otros. A continuación, os presentamos el cartel de la Pasión en Ceuta 2021. Esperemos que os guste mucho. Por José Manuel Morán, que a continuación nos contará cómo ha realizado la obra. Hola, soy José Manuel Morán, soy fotógrafo. Quería agradecer a la página Pasión en Ceuta por contactar conmigo y encargarme de realizar el cartel que anuncia este año la Semana Santa 2021 de esta página, y que también apoyen el estilo de trabajo que yo tengo, que apoyen que el diseño gráfico en la cartelería se apueste por ella para que las hermandades apuesten y apoyen también este estilo de trabajo, que es distinto, es nuevo, diferente, pero que sin duda alguna
pues enriquece la cartelería cofrade y la cartelería de las hermandades. El cartel está, como bien dicho, está elaborado con su totalidad por diseño gráfico, elaborado también con base fotográfica, en el cual pues vemos a la Virgen de las Tristezas, que para ella he utilizado varios filtros, y para el fondo he utilizado formas geométricas, enmarcándolo con un cuadro burdeo, y de fondo una textura para darle ese toque brillante, ¿no? Para la corona he utilizado también la misma forma que la imagen de la Virgen, a raíz de una fotografía, texturizándola y poniéndole varios filtros, y con un fondo negro con una textura también geométrica, en el cual pues para que resalte lo que es los colores más vivos, como el burdeo o el dorado, y el blanco, que también conjuga con la Virgen. El texto que he utilizado es un texto que me he encargado de darle con una textura para que tenga más vida, tenga más vista, y enmarcado por último con un cuadro más transparente para que enmarque y quede más centrado todo lo que es la obra digital. Y espero que este cartel pues sea el empuje que tenga para que las hermandades y las organizaciones de la ciudad y demás, pues que apuesten por este estilo de trabajo, este estilo de cartel, para anunciar sus carteles y su Semana Santa y demás. Así que nada, espero que guste, espero que lo acogéis bien, y nada, un saludo. Sin la colaboración de Comercial Arte Sacro, Creativos, Naya Poker, La Campana Ceuta, Doctor Teatro, Backstage Music Bar, El Muelle y Lori Will Marketing. Sobre todo, dar las gracias a Benjamín Comercial Arte Sacro por colaborar con nosotros y ofrecernos el sorteo de una cesta con productos cofrades, que a partir de esta presentación estará activo en nuestra cuenta de Instagram. Para participar tenéis que cumplir los requisitos de seguir a Comercial Arte Sacro y a Pasión en Ceuta. Menciona a un amigo o amiga en esta publicación. Puedes mencionar las veces que quieras, así tienes más posibilidades de ganar. Dale a me gusta a la publicación, y esto ya es un poquito más opcional, es subir una captura del sorteo a las historias y mencionarnos. Y para despedirnos, esperemos que os haya gustado nuestro cartel y os deseamos una feliz Cuaresma y una gran Semana Santa llena de salud. Un saludo para todos.